Entonces, rotacional, a lo que hace referencia, bueno, es observar, por ejemplo, un flujo que tiene este comportamiento, ¿verdad? Aquí veo el campo vectorial que define a ese flujo. Lo observo cuando movemos nuestro cafecito en remolino de un río. ¿En dónde más? ¿Alguien por ahí había comentado algo? También, bueno, En yo una también coladera. apenas me Ah, en acuerdo una coladera. Muy bien, cuando sí. pongo a llenar mi tina, como pega en un solo golpe el agua, empiezo a dar vueltas. Ok, muy bien. Entonces, pues, o también cuando yo voy conduciendo el agua en alguna tubería o sobre un canal, puede tener este efecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo otro flujo que me define, por ejemplo, estas áreas que se están encerrando, es donde ustedes van a observar rotacional, ¿sí? Chequen las partículas que ahí están inmersas y están moviendo en este sentido, ahí, en esas partes, ¿ya? Por aquí se meten y aquí, por ejemplo, sigan una partícula. Va de nuevo. Vamos todos a seguir una partícula. Ya nada más que termine. A ver. Vamos a seguir, por ejemplo, a ver si no falla. Esta partícula que estoy señalando. Uy, no, nos ganó. Bueno, aquí sigamos esta. Aquí, miren, viene. Uy, no, ya la perdí, pero dio vuelta por allá, luego por aquí, miren, por aquí viene y da vuelta. Entonces, aquí yo genero unas áreas donde en este flujo, pues sí es rotacional, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, volvemos a lo nuestro. Volvemos a lo nuestro. Voy a pausar tantito porque voy a buscar el archivo y que no se haga. Entonces, cuando el rotacional, es decir, este producto, cruz, ¿verdad? De mi campo vectorial es diferente de cero, entonces hablo de un flujo que es rotacional, es decir, va girando, gira. Y cuando es igual a cero, entonces es un flujo irrotacional o que no gira, que no tiene esa rotación, ¿verdad? Esos efectos. Y bueno, ahora, como número 7, según su régimen, involucramos aquí un concepto, ¿verdad? Que se lo debemos a Reynolds y por eso lleva su nombre. Es un número adimensional que se escribe así, lo podemos identificar, RE, y en función de este número se determina el régimen del flujo, que puede ser laminar, turbulento o un flujo de transición. Varios autores no se ponen de acuerdo y cambia mucho en la literatura, nada más de América, si hablamos de una literatura americana o latinoamericana, no se han puesto de acuerdo en función, digamos aquí, de los límites, ¿verdad? Pero lo más aceptado podría ser esto. Hablamos de un flujo laminar cuando el número de Reynolds es menor a 2000. Por ahí algunos autores, 2300, etcétera. Hablamos de un flujo turbulento cuando el número de Reynolds es mayor a 3000. Y entonces estamos hablando de un flujo que está en transición, es decir, no es ni laminar, pero tampoco llega a ser turbulento, cuando el número Reynolds está entre esos valores, 2000 y 3000. ¿Verdad? Y bueno, el número Reynolds, ya lo verán más adelante, no es más que una relación entre las fuerzas inerciales del flujo con respecto a sus fuerzas de viscosidad. Y bueno, hay una formulita para determinar y ahí pueden a lo mejor también, de hecho les voy a dejar un video para que observen cómo se calcula este número y más información sobre el número de Reynolds. Creo que ya lo tengo en el sitio, a ver, déjenme ver si ya lo puse. Igual si no lo ponemos, a ver, déjenme de una vez para observar. Aquí ya tengo videos, cinemática de fluidos y ejemplo de cálculo de un gasto y uso de no.
No está aquí. A ver, no, yo creo que se los voy a tener que poner. Sí, se los pongo para que tengan ese video, ¿ah? Sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de momento, bueno, quédense con esta información. Ahora, ¿qué consideraciones se hacen? ¿Qué consideraciones se van a tomar en cuenta para idealizar nuestros problemas? Número 1, todo lo que realicemos en este tema, en esta asignatura, va a tener estas consideraciones. Primero, que el fluido es incompresible, es decir, que su densidad es constante. Segundo, que el fluido es ideal. Perdón, aquí su densidad. Aquí que el fluido es ideal, es decir, que su viscosidad es 0. Es decir, es un fluido no viscoso, ¿verdad? Tercera consideración, que el fluido es irrotacional. En otras palabras, que su rotacional, expresado como el gradiente, cruz, campo vectorial, ¿verdad? Si definiéramos el flujo como una función vectorial, entonces esto es igual a 0. ¿eh? Número 4, que el fluido es estacionario. Entonces ya observamos, ¿verdad? Es decir, que si observo un punto, su velocidad se mantiene constante de todas las partículas en ese punto determinado, al igual su densidad y su presión. Entonces, ahí está, digamos, las 4 consideraciones para simplificar el problema. Y esta simplificación, pues, se acerca mucho a la parte, evidentemente, real. Si ya estamos haciendo investigación, pues ya es otro cantar, ¿verdad? Ya es otro rollo. Y aún así, producto de esas investigaciones, bueno, resultan, y lo vamos a ver pues, en los siguientes temas, pues varias teorías, ¿verdad? Varias teorías donde uno se focalizan en algunos aspectos, ¿verdad? Y en función de eso, pues determinan ciertas fórmulas que nos ayudan a obtener resultados prácticos, ¿verdad? Entonces vamos a observar más adelante cómo, pues igual, cada autor tiene una teoría, pero determinada, ciertas consideraciones, ciertos valores que el autor define para sus fórmulas, y en función de eso puedes calcular y obtener resultados pues muy aproximados entre autor y autor cuando se tratan de consideraciones muy similares en lo que tú estás estudiando. Cuando un autor se enfoca a alguna parte, no puedes usar, digamos, ese modelo o esas fórmulas para un estudio o unos ejercicios que correspondan a condiciones diferentes. Supongamos un autor tiene sus fórmulas para un flujo laminar, pues no puedes usar esas fórmulas para cuando estés tratando en un flujo casos de flujo turbulento, ¿verdad? Tendrías que usar los modelos de los autores que estudiaron ese tipo de flujo específico. Entonces, pero si 2 autores tienen ese modelo, supongamos para flujo turbulento, puedes usarlo indistintamente y observar que sus resultados son muy similares, ¿eh? Algunos más sencillos de usar que otros, más simplificados que otros. Ya al final del día, pues te puedes casar con un modelo, o la gente que tiene mucha experiencia, pues incluso hace su híbrido, ¿eh? En función de su práctica y en función de algún modelo, ¿eh? que haya elegido como propio. Aquí a mí lo que me llama la atención es que todavía seguimos usando, y lo vamos a ver, algunos gráficos, algunas cuestiones todavía que son, que pueden sesgarse a través de, digamos, alguna intervención humana como nosotros, ¿no? Que obtengamos un dato de una gráfica y lo hagamos mal. Cuando ya podemos usar ciertos modelos que nos permitan calcular valores haciendo, por ejemplo, uso de Excel o de algún programa. Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es precisamente eso,
usar lo menos posible la parte de las gráficas y usar software como Excel, donde podamos determinar los valores, ¿ya? En función del modelo. El modelo está graficado y es más práctico que, bueno, es que antes, pues hacer uso de una calculadora y estar metiendo datos, pues era como muy engorroso. Pero ahora basta que en una celdita pongas un dato y en el otro tu fórmula y obtengas un resultado y cambias el dato de tu celda y obtienes este otro resultado. Entonces, y no tienes que meter toda la información en una calculadora como se hacía antes. Y mucho antes, todavía que se usaban reglas de cálculo, que no había calculadoras. No, pues era muy engorroso. Entonces, facilitaban mucho las gráficas, ¿eh? Ahora, todavía se pueden usar gráficas, claro que sí, y se recomienda cuando, por ejemplo, ya proceden de un fabricante, ¿verdad? Cuando veas bombas o veas tipos de problemas relacionados a ello, bueno, ya haces uso de tablas del fabricante, ¿verdad? Entonces ahí, pues sí, es recomendable, aunque puedes seguir usando un modelo de alguno de los que se te van a presentar. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo más adelante. Para continuar, pues, seguimos con conceptos, pero ahora ya enfocándonos más a problemas que vamos a empezar a resolver. Entonces, ahorita fue, de manera general, conceptos y cómo se clasifican los flujos y qué consideraciones estaremos haciendo, sin que ya se las mencione, sino que van implícitas en el modelo, en la fórmula que yo les presente, ¿verdad? Ya sin aclararles bueno, estas consideraciones pues ya están dadas, ya se hicieron, ¿verdad? Se dan por hecho las que les acabo de presentar. Entonces, el primer concepto del que les voy a hablar es sobre el gasto. Lo representamos como Q. Y el gasto o caudal también no es más que el cociente de un volumen que pasa por una tubería, que pasa por un canal, que se desagua en una cubeta, como lo quieras definir, ese volumen por unidad de tiempo. Entonces, supongamos que yo capto en una cubeta 20 litros en, no sé, en 10 segundos, entonces, yo hablo que el gasto que me está aportando la manguera que está llenando esa cubeta, ¿ah?, es de 20 litros entre 2 segundos, pues sería, perdón, 20 entre 10 segundos sería 2 litros por segundo, ¿verdad? Bueno, entonces el gasto lo definimos nada más como el cociente entre un volumen respecto a un tiempo. Y ahorita vamos a observar, hay otra forma en que podemos calcular el gasto. Enfocándonos en esta, estaríamos hablando entonces que el gasto caudal tendría unidades de volumen respecto al tiempo, ¿verdad? Y si hablamos que el volumen del líquido que fluye lo especificamos en metros cúbicos y el tiempo en segundos, pues el caudal quedará definido como metros cúbicos por segundo. Entonces, cualquier unidad de volumen entre cualquier unidad de tiempo, ¿verdad? Puedo usar litros por minuto, ¿verdad? Unidad de volumen, litros, unidad de tiempo, minuto, litros por segundo, etc. Bueno, de esta figura vamos a definir la otra formulita para calcular el gasto. Entonces, imaginemos que yo ahí tengo un tubo, ¿verdad?, de flujo que tiene una longitud L y un área A. Y vamos a proponer que esta área es la misma, A y A' es la misma. Entonces tengo un cilindrito de un líquido determinado, vamos a suponer que es agua. ¿Cómo calculamos el volumen de este cilindro de agua? Suponiendo que es agua. Es un cilindro. Pi radio al cuadrado por la... Ok. Pi por radio al cuadrado por la altura. Muy bien.
Para mi imagen, pi por radio al cuadrado vendría siendo el área de la base, ¿verdad? Entonces, es esta circunferencia, este círculo, ¿verdad? Que lo definiría como pi por r cuadrado. Entonces, es esta área. Por la altura, en este caso la altura, pues es la longitud que tiene mi cilindro. Entonces, el volumen lo puedo calcular, área de la base por la longitud, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O área por longitud, área de la base por altura. Bueno, ahora, la velocidad, voy a analizar una partícula que está en el área A y la voy a analizar hasta que llega al área A'. Su velocidad quedaría definida por la distancia que recorre, en este caso L, respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, esa velocidad queda definida como L entre T. Si despejo T, aquí el trapecista, T sube, B baja, pues me queda que T va a ser igual a L por B, ¿verdad? Por otro lado, apelando a la fórmula del gasto que tengo aquí, en donde el gasto es igual al volumen entre el tiempo, pues puedo sustituir el valor del volumen como área por L y dividirlo entre el tiempo, que es L entre B. De aquí, cuando aplicamos la ley del sándwich, famosa, ¿no? Voy a observar que me va a quedar A por L por B entre L. Entonces se me van a ir las L's y nada más me queda A por B, ¿verdad? Entonces una forma análoga de calcular el gasto es multiplicar el área por la velocidad. Entonces, imagínense, no sé si han visto ustedes en las carnicerías, en los mercados, cuando están haciendo la longaniza. Ustedes ven que la maquinita la van cargando ahí con carne ya enchilada, ¿verdad? Entonces la muele, ahí muele con todo y va saliendo por otro lado y la va metiendo en la tripa, ¿no? Ajá. Exactamente, y ya la tripita pues se va cargando, digamos, de toda la carne enchilada. Entonces, imagínense que la primera partícula, una partícula que está al inicio, aquí, ¿verdad? Esta partícula, partió de la boca de la máquina, ¿verdad? Entonces se fue cargando y pum, llegó hasta acá. Bueno, si yo, así como me lo imaginé ahorita, en función de cómo se hizo la longaniza, el chorizo, como lo conozcan, las salchichas, me lo imagino que es agua, pues yo observaría que entonces, pues tengo esto mismo, ¿verdad? Un volumen respecto a un tiempo, depende de qué, del área y la velocidad con la que yo vaya cargando, pues va a ser el volumen que voy a obtener en un determinado tiempo. Entonces, a eso es lo que yo conozco como gasto, ¿verdad? Entonces, esta fórmula apela a ese ejemplo que les acabo de dar. A, entonces, es el área de la sección del conducto en unidades de área, metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados, pulgadas cuadradas, y V, la velocidad del líquido en sus unidades correspondientes. Aquí estoy usando el sistema internacional, ¿verdad? Metros por segundo. ¿Hasta acá alguna duda? Pues si no hay dudas, continuamos. Otro concepto, flujo de masa, definido como M, y no es, también se le conoce como flujo, nada más, o gasto másico. Y lo especificamos, el flujo de masa, como si el anterior fue un volumen, aquí es una masa respecto al tiempo. Entonces, las unidades pues, son unidades de masa con respecto a unidades de tiempo, ¿verdad? Kilogramos por segundo, por ejemplo, si la masa la mido en kilogramos y el tiempo en segundos. Bueno, este flujo de masa o gasto másico
también lo puedo calcular de manera diferente, ¿verdad? Recordando que la densidad es igual a masa entre volumen, donde al despejar la masa es igual a la densidad por volumen, y sustituyendo este valor de masa en mi fórmula de arriba, entonces tendría densidad por volumen entre tiempo, ¿qué me da? Pues si observo que volumen entre tiempo, ya lo definí anteriormente, este volumen entre este tiempo me da un gasto, entonces basta que multiplique el gasto por la densidad para obtener el flujo o gasto másico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el flujo, sus unidades ya lo observé, unidades de masa entre tiempo. El gasto en sus unidades es un volumen entre un tiempo, entonces metro cúbico por segundo. Y la densidad, pues kilogramo por metro cúbico. De aquí podemos observar, ¿verdad? Que resultan esas unidades, ¿verdad? Si las del gasto, vamos a hacer aquí en verde, si las, ay, perdón, quedó muy chueca. Si las del gasto son metros cúbicos por segundo, perdón, densidad, sí, gasto, perdón, y densidad son kilogramos por metro cúbico, pues es simple ver que las unidades de volumen se nos van y nos quedan kilogramo por segundo. Entonces, estas unidades me darían kilogramos por segundo. Unidades de masa entre unidades de tiempo. ¿Hasta acá alguna duda? Profe, ¿le puede subir tantito? ¿Perdón? ¿Le puede subir un poquito a las fórmulas? ¿Así? Ándale. Estos apuntes los va a subir, ¿verdad, profe? Ya están, acuérdense, en el espacio de la biblioteca, ahí tenemos videos y tenemos apuntes. Los videos ya los estoy otra vez ya liberando así sin darles más formato, ya con todo y paja, ¿no? Porque algunos pues iban a estar muy extensos, pero bueno, ya ni modo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hago referencia, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que nos estamos agarrando a platicar o hacemos referencia a alguna cuestión ahí, les muestro, no sé, ¿no? Como ahorita lo de los videos o cuestiones así. Bueno, eso no era paja, eso era parte de. Pero bueno, ya en general, pues, digo, van a invertir un poquito más de tiempo, pero pues está toda la clase, ¿verdad? No sé si haya alguna otra pregunta, si no, pues continúo para que ya empecemos. Antes todavía voy a ver un tercer concepto, que es la ecuación de continuidad, antes de empezar a hacer ejercicios. ¿Hay alguna pregunta? Ok, bueno, ya sabemos, aunque aquí especifico, ¿verdad? Hay una conservación de la masa, no hay pérdida, ¿verdad? En todo su trayecto estoy conservando masa, no hay fugas, ¿verdad? Lo que entra es lo que sale. Y otra consideración, que el líquido es incompresible, ¿verdad? En ese sentido es que vamos a definir la ecuación de continuidad. Y entonces, bajo estas consideraciones, estaríamos entonces diciendo que si yo analizo en un punto A el gasto que está fluyendo en ese punto y lo analizo también en el punto B, concluyo que los gastos son los mismos. No hay una variación de gasto. Mismo gasto que entra es el mismo gasto que sale. El mismo gasto en un punto es el mismo gasto en otro punto. No importa si hubo reducción, ampliación de mi tubería, no importa, se conserva el mismo gasto. Pero entonces, si los gastos son iguales, pues en función de lo que acabamos de definir la segunda fórmula para calcular el gasto, ¿verdad? Aquí, igual a área por, perdón, está acá, área por velocidad,
Entonces, el gasto que transita, el gasto que calculo, el gasto que observo, el gasto que hay en este punto A, el gasto que puedo medir en este punto A, pues quedaría definido como el área 1 por la velocidad en 1, más bien en este punto 1, ¿verdad? Entonces, área 1 por velocidad 1. Va a ser igual al que obtenga en esta otra sección, ¿verdad? Área 2 por una velocidad 2. A ver, si esto se tiene que conservar constante, si yo tengo un gasto determinado en el punto 1, ¿cómo será? Primero observo, ¿cómo es el área en el punto 2 respecto al punto 1? ¿Cómo es el área? ¿Más grande o más chica? Muy chica, ¿no? Ok, para que se conserve la igualdad, ¿cómo tiene que ser la velocidad en 2? ¿Más grande o más chico? Más grande. Claro, ¿verdad? Entonces, para que se conserve, digamos, el mismo gasto, como el área se redujo, como esto va a ser más pequeñito, esto, área 2, es más pequeño que área 1, para que la igualdad se cumpla, entonces, por lo que lo tengo que multiplicar, esto tiene que ser mayor que el valor por el que estoy multiplicando a 1. Si es igual, al ser el área 1 más grande que el área 2, entonces el lado izquierdo sería más grande, ¿verdad? Entonces, tiene que ser velocidad 2 más grande que velocidad en 1. Y bueno, numéricamente lo podemos hacer, ¿no? Si, por ejemplo, hablo de un área 2 unidades y una velocidad 2 unidades, este producto da 4. Pues si aquí hablo de un área de una unidad, o sea, más pequeñita, pues este tiene que ser 4 para que se cumpla la igualdad, 2 por 2, 4. Entonces observo que la velocidad en 1 es más pequeñito que la velocidad en 2, ¿verdad? Eso a manera de, pues por ponerle números, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces. ¿Alguna duda aquí? Pues si no hay dudas, nada más lo único que tengo que saber que áreas hace referencia, hace referencia al área de la sección del conducto y B la velocidad, ya sea en el punto 1 o en el punto 2. Es lo que marcan sus subíndices. Y bueno, entonces vamos a empezar con nuestros ejercicios. Primer ejercicio, calcular el gasto y flujo de agua que pasa a través de una tubería en la que fluyen 0.9 metros cúbicos en medio minuto. ¿Cómo me piden eso? En metros cúbicos por minuto, en metros cúbicos por hora y en litros por segundo. Entonces vamos a obtener, en este caso, ¿qué sería? Esto es unidades de gasto. Todo esto son solo haciendo referencia al gasto, ¿verdad? Porque son unidades de volumen entre unidades de tiempo. Pero también me piden el flujo. Entonces, el flujo no me dicen en qué unidades, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya sé que el flujo, entonces, también se le conoce como gasto másico. Ok. A ver, voy a hacer, para que empiecen a trabajar, voy a hacer grupitos para que vean en función de lo que explicamos. ¿Qué fórmulas tenemos? Que el gasto lo calculamos de dos maneras. Volumen respecto al tiempo o área de la sección del conducto multiplicado por la velocidad a la que baja. Miren, para la que fluye, perdón. Para no confundirnos en la V si es volumen o velocidad, la de volumen le voy a poner así unas rayitas para indicar que eso es volumen. Y velocidad la voy a hacer más pequeñita y sin rayitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí es volumen entre tiempo y aquí sería área por velocidad. Entonces está sencillo, ¿no? Bueno, ese sería un primero.
tómenle foto, igual se las mando a Telegram. Y el segundo es este. Calcular el tiempo que tardará en llenarse un tanque cuya capacidad es de 12 metros cúbicos al suministrarle un gasto de 25 litros por segundo. Entonces, 2 ejercicios, es más, un tercero, les voy a dar 20 minutos, determinar el diámetro en centímetros y en pulgadas de una tubería circular que transporta un líquido a una velocidad de 2 metros por segundo y aporta un gasto de 0.1 metros cúbicos por segundo. Esos tres, para que los resolvamos más rápido, ¿verdad? Para que yo me vaya más rápido. Entonces, quiero que los empiecen a trabajar. En los tres casos aquí, ¿qué me dan? Pues me dan un volumen y me dan un tiempo. Entonces, sencillo, ¿verdad? Calcularlo. Aquí, ¿qué me piden? El tiempo. Pero ya me dan un volumen y me dan un gasto. Entonces, igual, ¿verdad? Que involucre gasto, que involucre volumen y tiempo, pues sería la misma forma. Sencillo. Aquí me piden un diámetro lo asocio a un área. ¿Estamos de acuerdo? Un diámetro está asociado a un área. ¿Y qué me dan? Me dan una velocidad y me dan un gasto. Entonces, muy simple, me dan un gasto, tengo que asociar un área para obtener un diámetro y una velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya de esta manera, a ver, me escribieron en el chat. Me dice el link de la asistencia, pero, híjole, pues ya lo pasamos, ¿eh? Entonces, a ver, ahorita observamos. Me queda menos de un minuto, se va a cortar, nos volvemos a conectar e inmediatamente hago las salas. ¿Estamos de acuerdo?